Te digo que yo siento que en México deberíamos tener prohibidísimo poner y hacer porras. Sí. Son dos cosas que no deberemos estar haciendo. ¿Por qué? Porque pinches porras puñetas de Chiquitibum la vimos mal. No mames. De entrada. Eso de entrada. Pero también es así como de, güey, necesitamos un apodo para ponerle a la oposición. Whitexicans. Chairos. Derechairos. Fifís. O sea, fifís. Están puñetísimas, güey. O sea, ni siquiera dan ganas de ser de una forma. Sí. Que imagínate que estás en los 70s y dices, ¿tú qué eres? Yo soy soviet. ¡Ah, la madre! No mames, güey. O sea, hasta dan ganas de tener ese tipo de oposición. En la época del huelguismo de la UNAM más duro, de finales de los 90s, me parece que los güeyes de los Pumas eran los ultras. No mames, pinche nombrezazo, güey. Sí. Entonces dices, güey. Y eso viene, corrígeme si me equivoco, a lo mejor tú tienes un dato diferente, no sé, como nuestro presidente. No, pero según yo lo de ultra era por por ultraderecha, ¿no? Creo que no, al revés, o sea, según yo los ultras son los porros de la UNAM. Ok. Según yo. Es que te lo comento porque en España es que no sé si era un partido, una agrupación o que era de índole político, que se decían Ultrasur. Entonces, por ejemplo, pero ellos sí eran de derechas, o sea, eran fachas. Ellos sí eran ultraderechas. Lo que sí les dicen fachas. Pero te lo comento, o por lo menos yo hice la relación, porque... Que los argentinos los llaman fachos. Fachos. Cabe mencionar. Pero porque también había luego partidos de fútbol o de un índole deportivo que la porra era Ultrasur. Porra puñetísima también. Sí, porra bastante chafa. Pues, sí, pero por eso mi comentario o mi pregunta, no sé. La verdad no sabría decirte. Porque según yo, los ultras de la UNAM sí eran los porros. Izquierda de verdad, izquierda en serio. Uh-huh. Izquierda revolucionaria y en un plan... O sea, que también, pues de alguna manera era el germen del actual chairismo. Claro. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Estudiantes peleoneros que tenían pliegos petitorios en ocasiones fuera de lugar. No sé. Tarjeta amarilla. LOL. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces, yo siento como que por ahí iba. Pero... yo tengo una duda con respecto a algo que acabas de mencionar. Ajá. ¿Por qué se te hace que Chiquitibum la Bimba es una porra puñetas? La verdad no sabría articularlo de forma tan acertada. Es que había un programa de Televisa que se llamaba Chiquitibum, creo que sí se llamaba, güey. Es que simplemente no se me hace como algo dignificante. No te creas, ya me acordé. El programa en cuestión era Cachún Rara. Era ese. Otra porra que no me gusta. Otra porra bien... Esa sí, porra bien culera. Tiene que ver un poco con el... ¿cómo se dice cuando un malapropismo? Ajá. O sea, de entrada muchas son malapropismos de... Un culturalismo medio baratón, ¿no? Ajá, medio malchón. Exactamente. O sea, por ejemplo, lo de Cachún Rara es un malapropismo de... ¿cómo es esta? Catch on, run. Una cosa así. O sea, no creo cómo es la original en inglés, pero es un malapropismo de una versión anglosajona. Uh-huh. Y no digo que el idioma español sea inferior al anglosajón, tal cual tenemos cosas muy bonitas. Pero cuando son malapropismos, cuando son cosas que vienen desde el cliché, desde el kitsch, desde lo estereotipado, a mí nunca me han gustado. Por ejemplo, cuando este era un poquito más una cosa más ochentera, noventera, que ahorita creo que ya no muchos lo utilizan, pero no faltaba quien se llamaba Daniel y alguien decía, ¿cómo estás, Danny Boy? ¿Qué es eso de pinche Danny Boy? O sea, sería culerísimo, güey. Pero bueno, lo mismo, o sea, ¿qué hay de malo con Daniel? ¿Qué hay de malo con de verdad sentir dignidad y orgullo por cómo te llamas o por cómo te dicen? Y yo soy fan de los apodos de mira, ahí viene el Mofles, una cosa así. Pero nunca he sido fan de cuando cuando un malapropismo se apropia de uh-huh. todo el espectro cultural que puede tener el idioma. Eso es de lo que a mí no me gusta. ¿Dónde se empezó a decir Charlie? ¿Mande?
Aquí en Tijuana, en Michoacán. ¿Por qué te llamas Tosca, pendejo? Ah, tilín. Y luego, licenciado, Pues está cabrón. ¿qué? ¿Cómo le ha ido ahí en contabilidad? Bien, pues ya mero, ya. Otra Ya. cosa que no me gusta de México. ¿Ya las recuperó el Excel? muletillas. ¿Ya recuperó el Excel? Ya mero, Sí. ya. ¿Otra cosa que no te gusta de México, qué? Otra cosa que no me gusta de México, las muletillas. Las muletillas, el ley. Y no es que yo no tenga muletillas, claro que las tengo. Sobre todo el pero, sí, claro que las tengo. Pero prefiero trabarme de esa manera que estar diciendo, ey. Que tener este tipo de conversaciones. Sí. Tener este tipo de conversaciones de. Ahí va una, fíjate. No, tener este tipo de conversaciones de. Ya mero. Sí, Ya que no está, dice ya nada. está, ya estuvo. Que no dice nada. No dice nada. Sí. Conversaciones, señores, que se pueda Sí, sí, media sí, hora sí. sin decir nada. Exactamente. Está bonita, ey. O sea, Ey. pero pues bueno. Como que está haciendo mucho calor, ¿no? Ey. Sí, y así se va en eso. Y así se llevan media hora. Pues es que es un reflejo de Que una... también pendejos, ¿por qué no hacen un podcast? Ey. Ey. Que hagan uno. Ey. Título del episodio. Ey. Pues es que yo siento como que en México tenemos muchos problemas para comunicarnos adecuadamente, ¿no? Yo creo que sí es parte de la... Parte del problema. Fíjate que yo creo que uno de los problemas que enfrentamos académicamente es que se nos enseña a que leer es únicamente interpretar texto. Entonces, no se nos enseña ninguna otra forma comunicacional. Y a veces ni eso. Ah, claro, sí. También ya en casos muy extremos. Pero por ejemplo eso, o sea, ¿por qué te enseñan que leer es las letras, las sílabas y todo eso? Nada más. Yo creo que si tuviéramos una mejor cultura audiovisual, musical, de cualquier índole, veríamos la mentada de madre que son, por ejemplo, los spots políticos, ¿no? Sí, de hecho. Pero, y yo creo que eso se debe, bueno, eso tiene como consecuencia Ajá. que la gente no se interese por de verdad comunicarte bien, porque yo creo que mucha gente, otro problema que tenemos aquí en México es que consideramos lo bien hecho de putos. Sí. No, y no son mis palabras, o sea, Sí. cuando Sí, te dices, como- no, güey, es que vamos a seguir el reglamento. Sí. No seas puto. Ay, Entonces, qué como que, puto. güey, o sea, no, tampoco quiero morir, güey, o sea, vamos Sí, a poner, claro, vamos a hacer claro, las claro. cosas bien, ¿no? No, y lo pensamos a veces en lo sencillo, ¿no? Es como... a ver, rebobino un poco. Lo pensamos a veces como en... Lo pensamos a veces como en un rollo de vida o muerte. Pero yo siento que a veces ese incumplimiento de la ley, ese incumplimiento de las normas, que además también tiene que ver ahí con un incumplimiento de normas, por ejemplo, gramaticales, Claro. ¿no? O sea, ya que estamos hablando del lenguaje, ya que estamos Sí, hablando sí, de sí. comunicación, también esas se ven incluidas, Claro, ¿no? o sea, tú hablas con las mayúsculas, el Sí. punto, la coma donde van y te dicen, güey, o sea, no mames. Sí. ¿Cuántos de tus contactos en WhatsApp o en inbox o en la red social que tú quieras utilizan la apertura de interrogación? Sí, estoy de acuerdo. Muy pocas personas, ¿no? Que puedo comprender que no es necesaria en cierta medida sí, considerando el bajo nivel Ajá. de compresión lectora en México, sí. Pero bueno, a ver, para no desviarme, la cosa es que leyes que ponen en peligro la vida, más o menos puedes entender el por qué te las puedes brincar o no cuando valora riesgos. Ajá. Pero qué pedo con la gente que algo tan sencillo como llegar a tiempo o no pasarse un alto. Sí, lo consideran como... Incluso consideran peor el cumplirlo Sí, que el pasárselo Exactamente. por donde quiera, ¿no? O sea, exactamente. sí, estoy de acuerdo. Pues sí, es precisamente, tiene que ver con la necesidad. Otro particular problema de México. Ajá. Y siento que es como que otra cosa que... Porque no creo que solamente sea un problema, son un conjunto de Como que es un fenómenos escenario culturales, completo, ¿no? Ajá, son muchas Sí. vertientes, muchos sinónimo de lado, Ice cream.
Buenísimo, sí. Outside. Choca. Outside, go, No, es otra. Tienes un poliedro y cada uno de sus lados son. Bueno, otra cara del problema. Un ángulo, otro ángulo, otra cara del problema. Another ice cream of the problem. Another ice cream of the problem. Ok. Es el hecho de que. Perdón. No, te disculpes, se fue el tren de pensamiento. Otra vertiente del problema es que nos consideramos una misma cultura muy oprimida. Sí. Y no tenemos un sentido propio de la dignidad. Entonces el hecho de que queramos comportarnos bien, eso automáticamente hace que pensemos que te quieres desapegar de tu propia clase social, ¿no? Sí. Es decir, o sea, a lo mejor yo no vendré de un acervo así que te digas, vienes de ser millonario, o tu familia es millonaria, o algo por el estilo. Pues quiero hablar bien, quiero decir, no, güey, es que ese es de ricos, una madre así. No te lo dicen con esas palabras, pero es también lo que intentan comunicar, ¿no? O sea, tratan de comunicarte que no eres válido en tu mismo acervo en el cual creciste. Consideran eso algo fresa, algo no propio de tu clase social, que habla lo mismo, de un mismo complejo de inferioridad que todos tenemos. Me hiciste recordar una frase de Nelson Muntz de Los Simpson. Esa mira. No, cuando está con Bart con Rafita, que Rafita tiene unas llaves, como un llave maestra que le roba al jefe Gorgoni. Ajá. Y se topan a Nelson, a Jimbo y a los otros dos güeyes en la calle. Y Nelson le dice a Bart: eres un lameloide. A veces te caes y te levantas. Entonces, recuerdo mucho esa frase porque como que el contexto era: vamos a hacer bullicio, vamos a destruir algo, vamos a cometer un crimen, lo que sea. Jalas, eres chido. No jalas, ahí te quedas. Eres un lameloide, bla 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 bla. ¿No? ¿Quién dice lameloide? No lo sé. Pero no lo sé. Nelson. Solo Nelson. Mandela. En su discurso de la. Pero estaba en la cárcel. Exactamente. Pero si estoy aquí. Sudafricano es tonto. Pero si estoy de acuerdo, o sea, el subtexto tal cual también de la frase implica que, o sea, que si tú te caes, ahí te tienes que quedar a huevo, que incluso por intentarlo y fallar, o sea, ya eres un perdedor de esa manera. Otro giro de ese tipo de frase, por ejemplo, es cuando le dicen precisamente a Nelson: oye, es que acabas de besar a una chica así, no mames, dude, eso es súper gay, o sea, claro, pero tiene que ver con lo mismo, o sea, con tener un panorama de comportamiento súper limitado. Y siento que es lo que tenemos mucho, lamentablemente, en México. ¿Qué es lo que hizo nuestro pendejo secretario Taibo II Lavenganza? Que le negó. Un saludote a Paco Ignacio Taibo II. El regreso. Más Taibo que nunca. El día del Taibo II, el día del juicio. El día del juicio. Pero por ejemplo es eso, le niega la participación a un círculo de lectura de escritores en Alemania, porque dice que no tenemos nada con qué competir. Dice, güey, tú también has trabajado con o sea, las novelas que tú has hecho son también reinvenciones de puras cosas mexicanas. O sea, haces novela, lo que tú llamas entre comillas novela histórica, que yo también tendría medio mis opiniones encontradas al respecto de lo que él siempre propone en sus novelas, pero bueno, pero la oportunidad la tuvo. Entonces tú, siendo el secretario, el mandamás de lo pertinente a la lectura y a la participación de la cultura, ¿por qué le niegas esa entrada? ¿No? Porque claro, tenemos un complejo de inferioridad instrumentalizado en este caso, de que no van a participar porque, o sea, ellos están en otro pedo y tú estás aquí. O sea, lo importante de la cultura es compartirla, mamón, ¿no? ¿Topas quién es el psicólogo que propuso el concepto de complejo de inferioridad? No. Es Alfred Adler. Era uno de los compotas de Freud. Hasta que Freud fue Freud y se peleó con todo el mundo, como ya sabemos. Y este güey lo que mencionaba es que hay dos maneras de presentar el complejo de inferioridad. A través de la arrogancia, de una manera como muy violenta, de una manera como impositiva, que destruye, etcétera, etcétera, y a través como de la manera más o menos más estereotipada, más fácil de ligar a la inferioridad, que es como que la cabeza baja, la indefensión
y la pasividad, ¿no? Claro. Un ejemplo que yo platicaba con un compañero, con José Manuel de Loera, a quien mando un saludo muy fuerte. Un saludo. En Evangelion están esos dos complejos, de esas dos visiones del complejo de inferioridad. La pasiva en Shinji, la agresiva en Asuka. Ey. Básicamente, ¿no? Y en México es más común la agresiva. Sí. En México es sobre todo, no es un rollo de las clases bajas son así. No. Es un rollo. En todos lados hay. Ajá, sí, es un rollo de como de cultura y de autodefensa, que no tiene que ver con un color de piel, ni tiene que ver con una clase social en particular, etcétera, claro. Pero sí tiene que ver más o menos con un movimiento cultural globalizado. Si no globalizado, más bien generalizado. Claro. Es la palabra correcta. Y pues es lo que tenemos de resultado. O sea, muchas actitudes, mucha gente que es agresiva, que va ladrando y mordiendo, porque no es verdad. En nuestra cultura está muy bien demostrado que perro que ladra sí muerde. Y pues lo que tenemos es mucha gente que está justo ladrando, mordiendo, gimiendo, como que toda esa inferioridad, berreando, toda esa inferioridad, todo ese miedo a la vulnerabilidad. Claro, y es que más que nada es eso. O sea, tenemos una ideología tan cabrona de cómo deberían ser nuestros patrones de comportamiento, y yo estoy de acuerdo. O sea, a fin de cuentas, el miedo... Mandenburg, no, el miedo no es algo antinatura. O sea, creo que todos podemos sentirlo. Y si de repente todo el tiempo te estuvieran diciendo, es que solamente hay esto, y llega alguien proponiendo algo diferente, claro que pues es válido tenerle miedo, es válido. Pero lo malo es que teniendo tantos canales de intercambio de información, se nos cierren todavía más puertas de decir, ok, pues vale también hacer esto o hacer otro, que es algo que nos dijeron que no siempre se valía, ¿no? Sí, exactamente. Creo que tiene un poquito también que ver con lo que estabas mencionando de las competencias, sí. Competencias de deporte o así. Sí, de la competitividad. De que, por ejemplo, me encanta cuando la gente se refiere a la RAE como de que es que ¿por qué están diciendo que ahora se permite decir selfie? Porque eso no, o sea, es así como que, a ver, güey, o sea, la RAE no son leyes. O sea, la RAE no es jurídica. No legisla lo que se puede y no se puede decir. O sea, se empieza a decir, se populariza el uso de esa palabra. Pues vamos a proponer cómo se puede gestionar esto, ¿no? Pero ni siquiera es o sea, los idiomas no son oficiales. O sea, sí en el sentido de que son símbolo de la ciudad o del país, pero no son oficiales en el sentido de que no tienen reglas escritas correctas sobre cómo deberían de ser. ¿Existe la gramática? Sí, pero no puedes ir a la cárcel por hacer algo gramáticamente incorrecto, ¿no? Yo me acuerdo mucho que hace un tiempo se decía mucho que había solamente 2 verbos que se habían agregado por parte de México al idioma español, que uno era cantinflear, no verbos, 2 palabras, 2 palabras y ya. Uno era cantinflar y el otro era catafixia. Órale. No, pues no, claro que no. O sea, güey está en el diccionario y es una palabra que surge de México. Probablemente también sea una especie de malapropismo de güey. Sí, probablemente también sea un malapropismo. Depende de lo que interpretes por mal o bien. A mí me encanta. No, claro. Sí. O sea, a mí me encantan las palabras que literalmente mal escuchan el inglés y lo transforman en una cosa diferente. No me molesta porque siento como que es parte de la picardía mexicana. Sí. Que también, ¿qué es eso de la picardía mexicana? Pues también es algo bien complejo de explicar. Articular. Sí. Pero siento como que es parte de la personalidad del mexicano el no quedarse callado ante ninguna opinión. Incluso los chistes a lo largo de la vida, chistes tipo Polo Polo, tipo Teo González, tipo Carlos Eduardo Rico, siempre evidenciaban al mexicano como un güey que, aunque no tenga la capacidad, aunque no tenga la habilidad, la herramienta, el conocimiento, siempre dice algo. A veces gana, a veces pierde. Fíjate que estoy casi de acuerdo con esa propuesta, pero yo creo que hay cosas que no te... Ajá, pero no es que no te embonan. No que esté en desacuerdo.
Pero... Es que a ti ningún chile te embona, carnal. No, si vieras, digo, no. ¿Qué? No, o sea, y no tanto que esté en desacuerdo, sino que no estoy a favor de eso. Es en esa última propuesta de que a veces pierde y a veces gana. Ajá. Porque a mí lo que no me gusta del mexicano es que, según él, siempre es el siempre gana. Siempre es el chile Ajá. parado. Volvemos al tema de, por ejemplo, de gritar puto en el estadio. Ponle que está, unos dirán que está bien, otros dirán que está mal, otros les vale madre, etc. Pero bueno, pero a mí lo que de verdad se me hace raro es que defendamos a huevo el pinche uso del puto en el... Es que no es ofensivo. Ajá, o sea... Es que... chinga. Y órale, ¿Cómo no va a ser ofensivo? Y ya estoy de ese lado. Pero órale, vamos a pensar que de verdad no pasa nada. Y que de verdad hasta es algo bueno. Supongamos. De todos modos, ¿es tan necesario que tengamos que defenderlo a capa y espada ese uso? O sea, a mí es lo que no me gusta. O sea, no. Mira, tan sencillo. Gritamos puto al portero del equipo contrario. Sí, ya. Está muy fácil. ¿Le gritarías puto al portero de tu equipo? ¿Sí o no? Si no es ofensivo, ¿por qué no? Ajá, exactamente. Es que es parte de la picardía, es que la cultura, es que no sé qué. A ver. Come verga. A ver. Digo. Sí, exactamente. Pero estoy de acuerdo. O sea, ajá. No, vamos a decirlo con todas las letras para que quede bien claro, para que luego no digan, es que yo estaba escuchando el Caffeine Animals, pero como que no me quedó claro. Si tú defiendes el puto y no entiendes lo que significa, neta, coman verga. Neta. Fíjate, esto es una coda, qué bonito, fíjate, qué bonita la musicalidad en este tipo de cosas. Esto es una coda con el primer episodio. Sí, es cierto. Bueno, váyanse a la verga y cómansela. Te estoy quitando tiempo de lo que viene siendo tu sección. Esta era mi sección. Sí, soy bien mamón. Yo estaba acabándome la tuya. Porque fácilmente puede ser la mía. Va. Mira. O sea, te puedo prestar 5, llevamos como 5 minutitos, te puedo prestar 5 de mi sección a posteriori. Añeñe pues. Para que concluyas lo que te hace concluir. Añeñe pues, ándale pues, está bien. Ajá. Bueno, está bien. Aprovecho los 10 minutitos que me dejaste. Yo quiero que hablemos de este tema que pues estuvo muy, muy de moda y que además como que ha habido un buen de respuesta a través de comunidad, a través de memes, a través de un buen de respuesta del público. Tipo de respuesta del público, que es de nuevo volver a discutir el tema de la violencia y los videojuegos. Uh-huh. A ver si realmente hay una relación directa. A ver, o sea, más allá del mero prejuicio, más allá de la mera opinión que nosotros pudiéramos ofrecer. Antes que otra cosa, yo quiero preguntarte a ti, Charlie, ¿qué opinas con respecto al tema en general, los medios de entretenimiento y la influencia en la conducta? Ya no digas específicamente la violencia. ¿Qué tanto lo que ves, lo que consumes, es lo que eres? Ok, mira, así rápido. Yo creo que obviamente es un problema súper complejo, que obviamente requiere varias capas de análisis, pero en general yo creo que tiene que ver, sí influye, pero también tenemos que poner de nosotros como parte, como espectadores, para dar una lectura correcta y acertada de lo que se nos está vendiendo como entretenimiento, o como consumo de media. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros tampoco podemos tener un papel pasivo en el consumo de este tipo de material. Sí, como que lo que nos ofrezcan las desarrolladoras es lo que yo me como. Exactamente, o sea, tampoco podemos tener esa posición. Pero también como creadores tenemos que responsabilizarnos del tipo de mensaje que estamos mandando, ¿no? Igual a lo mismo, son un montón de capas de análisis y, o sea, yo como fan del horror y este tipo de cosas me encantan las cosas violentas, pero sí creo que hay ciertas formas de violencia existe. Pero sí, por ejemplo, sí creo que hay una manera de comunicar esta forma para que tú lo puedas consumir como entretenimiento y no como un mensaje en particular, ¿no? Como un mensaje que tenga un compromiso político, claro, o moral y nada por el estilo. Sobre todo por lo que acabo de decir. O sea, creo que todo el arte y toda la cultura tiene muchos compromisos. Sí. Sin embargo, tampoco
tampoco estás obligado a cumplirlos con todos. Sí. ¿Tienen compromiso de representación? Sí, pero eso no quiere decir que todo el arte tenga huevo Sí. que representar algo. Sí. Eso solamente por poner un matiz. un matiz, exactamente. Acá, yo siento que estamos reciclando el debate más viejo de la historia de los videojuegos, Claro. que tiene que ver con, o sea, desde sus orígenes tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con un lenguaje de poder hegemónico que está en contra de una fuerza económica que viene de la industria de los videojuegos, que se ve como un blanco fácil. Claro. Surgió con Mortal Kombat en los 90s y un poco más adelante fue con Doom. Y así, o sea, como que con cada momento, con cada videojuego que ha tenido un boom muy violento, muy sanguinario y que la gente lo ha querido comprar, lo ha querido consumir, ha tenido su sector crítico. Uh-huh. ¿Cómo olvidar a don Josué Irión analizando una portada de Resident Evil? Hablando con cartas de Yu-Gi-Oh! Claro. Que les dice que son de Pokémon. De Pokémon. De Pokémon. Y claro, sí, claro. Un saludote. Y asumiendo que a don son de Josué Nintendo. Irión. Claro, exactamente. Sí, era el tercer elemento que me faltaba para... Son los Nintendos. Exactamente. Son los Nintendos. Son los Nintendos. Agarra sus cartas de Yu-Gi-Oh! Ajá. Y dice que son Pokémon. Y son Pokémon, exactamente. Okay. Estaba muy perdido el pobre hombre. Sí, no. Un saludote al pastor Josué Irión, que seguramente por eso dejé de ser católico, güey. Si ese güey encontró a Dios y andaba bien perdido. Imagínate uno. No te creas. Aquí no discriminamos. Aquí celebramos la libertad de culto. Sí, señor. Excepto en la puta romería, maldita sea. Sí. Total. La cosa es que de esos inicios de la pelea entre los medios de comunicación, el entretenimiento, el Estado como una hegemonía rectora de ciertas formas de comportamiento, de moralidad, etcétera, etcétera. Claro. De allá a la fecha, la relación videojuegos-violencia ha tenido subidas y bajadas. Claro. Entonces, tenemos un estúpido en la Casa Blanca que sigue hablando de este debate como si fueran los 90s, y probablemente la comunidad lo está tomando de nuevo como si nosotros siguiéramos en los 90s. Claro. Entonces, lo que yo veo es compañeros canales de creadores de contenido, al igual que tú y yo, que hablan con mucho tedio. Es como, otra vez estamos hablando de los videojuegos y esto. Pero yo siento que esta es una oportunidad para analizarlo de una forma diferente. Esta es una oportunidad para ubicar a los videojuegos más allá del debate. Bueno, es que los videojuegos tienen dos grandes debates. Uno, si son arte. Dos, si influyen en la violencia. Y yo siento que los dos son parte de un mismo debate de fondo. Siento que si los videojuegos los queremos plantear como arte, más allá de la legitimación que nos da como consumidores de lo mismo, yo siento que también tendríamos que responsabilizarnos sobre aquello que consumimos, sobre aquello que creamos, y reflexionar en qué están, o sea, en dónde están encuadrados los videojuegos. Y antes que nada, también quisiera mencionar que, un poquito retomando lo de mencionando a Trump como el pendejo en la Casa Blanca, es que obviamente su discurso tiene que ver con odio, sí, pero el detalle es que él redirecciona el odio del tema que debería estarse conversando, ¿no? Con fines electorales. Exactamente. En términos de violencia, yo creo que antes que nada el problema es que Estados Unidos es un país gobernado por una cadena de media que consumen, que solamente propone miedo a esto, miedo a lo otro, te van a asaltar, te van a hacer esto, etcétera. Los terroristas van a llegar. Entonces todo el tiempo tienen miedo, todo el tiempo los mexicanos te van a quitar tu empleo, y es en lo que se basa su cultura. Llegan los güeyes de Europa, tienen miedo de los indios, los matan, tienen miedo de ellos mismos, se matan entre ellos, etcétera. Siempre ha habido esto. Ahora, el detalle con los videojuegos, dejando de lado de si son de calidad o no, o sea, cualquier eso es un debate. Ese es un debate para otro día. Ahorita vemos. El detalle con los videojuegos es que se pueden utilizar también para articular este mismo tipo de discursos de odio, y ahí es donde sí promueven una conducta violenta. Definitivamente. Aunque sea intencional. Porque o sea, yo puedo jugar Grand Theft Auto y hacer y deshacer todo por donde se me antoja, pero estoy consciente de que, ajeno a eso, no voy a hacer lo mismo cuando maneje.
¿Sí me explico? O cuando haga cualquiera de las cosas que... Sí, no vas a ir al se parque. me plantea el mismo escenario. Definitivamente. ¿No? Sin embargo, si todo el tiempo me están diciendo, no, güey, es que te van a saltar, no, güey, es que va a pasar, no, esto es lo otro, shalala, yo voy a lo mejor voy a relacionar esas actitudes, con las de que se me ocurren en Grand Theft Auto. Sí, definitivamente. Yo creo que siento como que a lo mejor como comunidad nos falta plantearnos el dónde están ubicados los videojuegos, de dónde provienen, en qué contexto están y por qué responden a ciertas necesidades. Claro. Por una parte, sí, Call of Duty vende millones y millones cada año, baje o no baje la calidad, te ofrezca el mismo juego o no, y hacen muy pocos cambios. Yo, sobre todo últimamente, me he dado cuenta de que es muy poco lo que se te ofrece de nuevo en un Call of Duty cada año. Un entorno diferente, un ambiente diferente, gráficos mejores, es todo. ¿Por qué siempre vende? ¿Por qué siempre responde a ese mismo mercado? ¿Y qué mercado es ese? El mercado de las armas. O sea en parte tiene que ver con el mercado. No ese mercado, pero esa misma cultura en torno de romantizar, o no de romantizar, pero como de hacer cool el hecho de que tengas armas, dispares, tengas guerras, etcétera. Sí, exactamente. Ahora, yo siento, y por eso digo que es un problema que tiene muchas vertientes, porque no quiero culpar como tal a los creadores, porque son los que generalmente tienen mi simpatía. Sin embargo, muchas veces los creadores se ponen de parte del público y hacen lo posible porque su producto, por muy violento, por muy bélico que sea, se entienda como un aspecto ficticio, y aún así la narrativa de la gente es que les hacen caso como si fueran un modelo a seguir. Sí, como si fuera una expresión cultural. Por ponerte un ejemplo así, cosas así, por ponerte un ejemplo rapidísimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Tarantino, ¿no? Que es también... se le ha acusado de romantizar la violencia, lo que tú quieras, y digo, pero pues es que desde un principio la gracia de Tarantino es que te presenta un nivel tan absurdo de violencia que no te la puedes tomar como tal en serio. A lo mejor con sus primeros trabajos sí, porque estaban, entre comillas, más apegados a la realidad, cierro comillas. Entre comillas. Entre comillas. Pero por ejemplo, Kill Bill, realmente la sangre no sale como te la presenta en Kill Bill. Por eso, por esto y por una referencia a Sergio León, pero por esto, el primer capítulo de Bastardos sin Gloria se llama Érase una vez en una Francia ocupada por los nazis. Porque ya desde el Érase una vez te está planteando que esto es un cuento, una ficción, esto es algo que no te puedes tomar tan en serio en la medida que se te plantea, ¿no? Sí. Entonces, eso es un nivel de... Y ahí viene la misma narrativa con Érase una vez en Hollywood. Exactamente. Ahí va por ahí. Tengan eso en mente, ¿no? Sí. Ahora, Tarantino ya está haciendo un ejercicio de desapegarse de su realidad, de plantear su película como algo ajeno a lo que de verdad está pasando y que te lo tomes como un entretenimiento exagerado, de mal gusto, como quieras verlo, pero entretenimiento a fin de cuentas, sin hacer apología de un crimen real. Definitivamente. El problema viene cuando nosotros como consumidores no sabemos leer eso. Entonces, y te lo digo porque me ha pasado. Conozco gente que, por ejemplo, en su vida había probado la coca, pues decirte una cosa, ¿no? Y salió el lobo de Wall Street y le interesó un montón probar la coca nomás porque aparecía en esa película. Sí, porque DiCaprio lo hace de una manera que parece agradable, que parece divertida. Ahora, y vuelvo a lo mismo, yo no estoy diciendo, y yo no soy un guía moral para este tipo de cosas. O sea, yo no les voy a decir que sí o que no a lo que ustedes hagan. Pero se me hace raro el fenómeno de querer adoptar ese tipo de conducta solo porque lo viste en un medio de entretenimiento. Ese es mi punto, no tanto no tanto el debate de las drogas. Eso va aparte. No, eso definitivamente no depende de una película. Una película lo que hace es como que a las personas que son una moneda al aire, que están entre el sí y el no, a lo mejor las empuja un poco hacia el sí. A tomar una cierta decisión. ¿Qué estabas hablando de que el cine te puede empujar a tomar una particular decisión? Yo tengo la idea, tengo digamos una especie como del prejuicio, si lo quieres ver así, de que las personas que están, digamos, distanciadas tanto de la violencia, del consumo de drogas, etcétera, etcétera, no van a tomar una orientación
hacia allá solo porque vieron una película o solo porque jugaron un videojuego. Yo creo que parte del problema tiene que ver con la educación de infancia. Sí. Donde ahí sí no creo que sea un tema de moneda al aire, de sí o no, de tal vez quiero consumir, tal vez no. Yo siento que ahí sí es un tema un poco de plantar semilla, sin que esto signifique que el problema sean los videojuegos, que el problema sea la película que ves en casa o el cómic o lo que quieras. Yo también siento que tiene que ver con que, mira, y esto podemos debatir al respecto. Sí. O sea, no te lo voy a vender tampoco como que es la realidad absoluta, pero ponle, yo siento que efectivamente un videojuego, una película, cualquier estrato, expresión cultural, sí puede orientarte a que hagas a que tengas una actitud reprobable en cualquier estrato que se le vea. Sí. Sin embargo, yo creo que también es erróneo decir, ok, entonces la culpa la tienen tal cual los videojuegos o los creadores, ¿no? Yo creo que ahí sería cuestión de educar precisamente como tú dices, desde chiquitos, desde bueno, lo mismo, y no solamente con una educación cívica o ética, que también, pero también una de cómo tú debes consumir y entender y leer la cultura. Sí. ¿Cuál es el problema de esto? Suponiendo que todos en la vida tuviéramos una educación audiovisual, o sea, concreta, que todos estuviéramos al mismo nivel y ese nivel fuera altísimo de comprensión de cinematografía. En el momento en que estemos así y veamos los spots políticos que se nos ponen en televisión, la vamos a entender como la mentada de madre cochinota que son, porque te tratan como idiota. O sea, literal, los spots políticos piensan que tú estás rebajadísimo y por eso te ponen a un político bailando la de Happy de pinche Farrell, ¿no? del Farrell, ¿no? Exactamente. Y es por eso, y se retroalimenta, porque no te van a enseñar a leer este tipo de cosas porque no les conviene a nadie que tengas este tipo de educación. No, claro, o sea, es que este tipo de educación, este tipo de suspicacia te hace pensar, por ejemplo, si acaso los hijos de Trump nunca han jugado un videojuego. Claro. Y pues evidentemente sí. Son niños, o sea, excepto Ivanka, pero a lo que quiero llegar es que evidentemente es un rollo de hipocresía, es un rollo de ellos están en su cúpula y desde su cúpula dicen cosas en las cuales no creen, pero que saben que son populares, que saben que van a generar un eco. Dicen cosas que son políticamente correctas en el sentido de que tienen a dónde llegar, hay unos oídos en los cuales pueden germinar esas ideas. Yo creo que el rollo del cómo te influye o no te influye un medio audiovisual de manera negativa tiene que ver con el entorno social y emocional que rodea a la persona que consume. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, y hay una cosa muy que también tiene que ver con el debate. Roland Barthes, o Bart, como lo creo, Bart Simpson. El Bart Simpson. Roland Barthes Simpson. Filósofo francés. Roland Barthes Simpson. Él proponía precisamente esta idea de la muerte del autor, ¿no? En su ensayo de La muerte del autor. La muerte del autor. Pero proponía eso, ¿no? La idea de que una obra no puede entenderse solamente haciendo caso a lo que su autor fue. En ese sentido, no podemos juzgar, digamos, una obra de Lovecraft por ser racista y, o sea, puede ser. El chiste es que el autor no es necesario para entender la obra. Sí. Pero esto predispone dos cosas. Una, que todos los textos tienen la misma nivel de comprensibilidad. Nivel de comprensibilidad y el mismo nivel de extensión, o sea, que todos pueden alcanzar el mismo texto y que todos tenemos el mismo background, el mismo trasfondo cultural para entender el texto de la manera que tú quieras. Cosas que ninguna de las dos pasan. A lo mejor en un sistema ideal así sería, pero lamentablemente no es así. Entonces, yo creo que sí simplemente tenemos que aceptar que tú como consumidor, tú como creador y tú como participante de un esquema político, y subrayen ese cabrón, tenemos todas responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de saber leer, pero también el gobierno tiene responsabilidad de educar a su gente, y los creadores también tienen responsabilidad de hacer contenido para su gente. ¿Y por qué te digo esto? Porque también muchas veces entendemos que crecer en la escala, que triunfar en la vida, siempre se nos ha vendido la idea de que triunfar en la vida es igual a traicionar también a tu clase social.
desde siempre tiene que ver, volvemos un poco, y aquí voy a ser un poquito como de abogado del diablo porque, o sea, el lobo de Wall Street no es que te enseñe eso, pero vamos a pensar digamos que sí. Que hace un poco de apología de lo mismo. Digamos que sí. Sí. ¿Qué pasa con, o bueno, a lo mejor sí, pero entendiendo a este, ¿cómo se llama el personaje de DiCaprio? Jordan Belfort. ¿Qué es lo que Jordan Belfort hace? O sea, inmediatamente que escala en las clases sociales van traicionando a su esposa, a sus amigos, a todas las personas que sus propios valores, pero precisamente porque así se nos enseña que ocurre el capitalismo, ¿no? Que entre más crezcas, más tienes derecho a alejarte de tu clase social. O sea, sí. De darle la espalda, de ser una nueva persona. Visto de otra manera. Etcétera. Visto de otra manera. ¿Por qué Luke Skywalker no regresa? Y digo, yo sé que me dirán que en los cómics o en alguna otra a lo mejor sí. Pero en las películas, ¿por qué una vez que Luke Skywalker ya es Jedi, por qué no regresa a Tatooine a liberar a todos los esclavos que ahí estaban? O ayudar a todos los granjeros a que tengan mayor solvencia, digamos, económica. Yo sé que no es el punto de la película, pero es para que se lo planteen. O sea, una vez que él asciende a otro estrato, se olvida de dónde venía. Sí. ¿No? Yo siento que tiene un poquito que ver con eso. Puede ser que sí tenga algo de relación. Creo que... Inclusión de mi parte. Sí. Ya lo había mencionado, pero yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Hay que responsabilizarnos todos, sí, y aceptar nuestro rol en la cultura que nos corresponde. Y no es como que no puedas cambiar, pero aceptar que somos consumidores y tenemos una responsabilidad de lo mismo. Somos productores, tenemos una responsabilidad de lo mismo. Y si ustedes tienen algún cargo político, tienen la responsabilidad de atender a la gente, no de servirse de ella, de atenderla. Porque sí, bueno, lo mismo. Es tan complejo la onda de cómo los videojuegos influyen en la violencia real, comillas, entre comillas real. Pero si no los atendemos desde donde estamos, nunca vamos a llegar a una solución. Te voy a poner, por ejemplo, una solución muy inteligente de un cuate que se llama Patrick Rothfuss. Es un autor de... Si a ustedes les gusta la trilogía del Asesino de Reyes, que a lo mejor no es la mejor nombre como para abarcar este tema, pero bueno. Pero por ejemplo, él le contaba historias a su hijo para dormir. Y le preguntan si esas historias tenían un formato de Calabozos y Dragones, porque al vato le gusta mucho. Dice, no, yo no juego Calabozos y Dragones con mi hijo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Calabozos y Dragones es algo que me influyó mucho en mis años formativos y tiene un lugar en mi corazón, es un juego que resuelve muchos de esos problemas matando cosas. Y yo no quiero que crezca así. Entonces le pongo una suerte de campañas muy personalizadas, pero siempre las opciones que tiene es de salvar al anciano o bueno, te encuentras un anciano, ¿qué haces? Y el niño siempre responde cosas como, lo hago mi amigo, lo llevo a mi casa. Tienes, y sus armas o sus ítems que él tiene siempre es una cuerda que se ata y se desata mágicamente, o cosas por el estilo, cosas con las que puede hacer algo más constructivo, y nunca tiene una espada, ni una pistola, ni nada. Entonces yo creo que es una forma de responsabilizarse de lo que haces, ¿no? O sea, tratar de darle una alternativa que no sea generalmente la violencia. Porque estoy de acuerdo que los videojuegos, yo los respeto mucho y siento que es una forma de arte y no quiero que se acaben este tipo de juegos, pero la neta, el 90%, y es porcentaje mío, pero el 90% de los videojuegos que hay siempre tienen que ver con luchar o matar a ciertos tipos de personajes, aunque sean robots, pero siempre se resuelven los conflictos así, ¿no? Hay que buscar alternativas. Me parece interesante el cómo lo planteas y me haces pensar que más allá de debatir sobre la influencia entre videojuego y conducta no deseable, la que sea, incluso más allá del videojuego, medio de comunicación, medio de entretenimiento, en su relación con cierta conducta humana, siento que hay un paralelismo con, por ejemplo, el uso de una herramienta. O sea, un martillo puede servir para matar, sí. Puede servir para clavar un clavo en la pared. Se supone que para eso está hecho. Se supone. Claro. Hay objetos de la cotidianidad que incluso ya lo hemos relacionado más con un uso que no tiene que ver con el uso para el que fue creado. Por ejemplo, una sierra eléctrica. Pero tenemos La Masacre de Texas, tenemos Resident Evil 4, tenemos fuentes de las cuales se nos informa hace pensar la herramienta de otra forma. Se nos hace pensar aparato, exactamente. El aparato, o sea, y lo digo aparato porque sí hay diferencia entre herramienta y aparato. Va.
Pero estoy de acuerdo con tu punto. O sea, exactamente. Sí, se nos informa de manera diferente. Exactamente. A lo que yo quiero llegar es, más allá de una herramienta por sí sola, de un aparato, yo digo el objeto, por decirlo de alguna manera. Sí, no, está bien planteada la categoría. El objeto es fuente. No es erróneo. El objeto es fuente tanto de algo positivo como de algo negativo. Sea al niño de la anécdota que acabas de mencionar, le puedes dar una antorcha para iluminar. Pero si el niño utiliza la antorcha para quemar una casa, para quemar a una persona, para quemar una casa, pues habría que ver el contexto, lo que rodeó eso. Un cuchillo puede servir para abrir una carta. Para cortar una cebolla. Sí, exactamente. O sea, incluso las armas pueden ser utilizadas de una manera positiva. Pero el problema es el contexto en el cual se utilizan. Las emociones que se pretende evocar cuando se les utiliza. Cuando se apela a eso. Sí, porque tú hablabas de miedo. Y creo que hiciste una aportación muy valiosa en ese sentido que vale la pena redestacar. O sea, el miedo como fuente del uso de las armas, como fuente del uso de un montón de elementos culturales en Estados Unidos, también en México, en general en Occidente. Sí, siento que también aquí tienes un problema al respecto, pero lamentablemente creo que los problemas de violencia que quizás apelan a otra cosa muy diferente también. Pero también tiene que ver. Hay otros factores, pero como que también aquí hay mucho. Sí, como que también es parte de. Yo diría que a lo mejor el miedo americano es a algo, el miedo norteamericano, gringo, como quieras llamar. Es un miedo a una cosa, y el miedo mexicano son otro tipo de miedos. Aunque los dos son miedos que se expresan en violencia y en agresividad, pero probablemente tienen que ver con un mismo. Sí, claro. Ha de ser como que la misma emoción, pero con un origen diferente. Entonces, como conclusión, yo creo que el problema, sí, hay una parte de el creador se tiene que hacer responsable. Creo que también hay otra parte de los contextos se tienen que hacer responsables. Sí, a todos nos toca chingarnos un poquito, a todos. Sí. O sea, al papá que muy a ciegas le compra un Grand Theft Auto a su hijo, pero también al que, no sé, o sea, también no significa que porque le compres Grand Theft Auto ya se va a hacer agresivo. Pero también hay una forma de educar para que lo consuma como es. Sí, claro. O sea, creo que no hay un problema con que un niño vea a una prostituta en un videojuego, si tiene un padre que le sabe explicar qué es apela a ese tipo de situaciones. ¿Qué es una prostituta y por qué está ahí? Y etcétera, etcétera. Pero si todo es tabú, el origen de la violencia es tabú. Creo que lo más importante en este sentido es que estemos de acuerdo en una posición u otra, que por lo menos ninguna de estas situaciones sean tabú. Porque ahí es donde va a joder un porque sí es cierto, porque incluso hay muchas comunidades que están apelando por la legislación, por ejemplo, del sexo servicio, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes estar a favor, a lo mejor puedes estar en contra, pero pero si hay un montón de gente apelando por esto, es porque hay una situación ahí. Entonces, tiene que entrar en discusión para que lleguemos a un consenso. Los tabúes se tienen que develar, y en el caso del tiroteo en El Paso, Texas, es un tabú en relación al racismo. Claro. Entonces, sea el racismo, o sea una sobresexualización de la mujer, o la homofobia, o lo que sea, cualquier tema, sea el que sea, tiene que entrar en discusión. Y ese es el detalle. Yo también estoy de acuerdo con eso. Se tiene que discutir, y por eso hablo de la responsabilidad del contexto, no solo de los padres, o sea, también a nivel político, también a nivel comunitario, también a nivel de desarrolladores, como también a nivel de cineastas, como etcétera. En todos los estratos de nuestra cultura tiene que haber un rompimiento de los tabús. Exactamente. El problema no es desde mi punto de vista, no es uno de los elementos, no es la tele, no son los videojuegos, no es el cine, no es solo el gobierno, no son solo los padres, sino es el cómo chocan todos esos elementos en un mismo punto.